Buenos días, sean bendecidos mis hermanos amados. Les habla su hermano, su amigo Leoncio Montes de Oca. Este es su espacio Tiempo de Reforma. Hoy voy a dar un mensaje muy corto. Quiero darle las gracias primeramente a todos mis hermanos que me han apoyado eh, por sus muestras de afecto, sus muestras de aprecio hacia mi persona. Eh, y bueno, yo quiero hablar hoy sobre un poco sobre... quiero darles las gracias por sus comentarios en el Facebook y comentarios personales sobre la graduación que tuvimos en el diplomado, en la mención de consejería bíblica. Y yo quería hablar un poquito hoy sobre esto, porque realmente, hermano, estamos viviendo tiempos tremendamente duros, tremendamente difíciles. Y nosotros como pueblo de Dios y como personas que conocemos, que estudiamos la palabra, no debemos sorprendernos de esto. Esto está escrito y estas cosas tienen que acontecer. Y es necesario, hermano, es necesario en estos momentos que el pueblo de Dios, la consejería bíblica a las personas. Ustedes ven, nosotros vemos en el mundo cómo hay personas, hermanos, que muchas veces gastan cantidades de dinero, hermano, en psicólogos, en psiquiatras, en ayudas personales, en autoayuda, en libros de... Y esto se me hace acordar mucho, y esa fue la base en la introducción de mi tesis, de mi tesina para el diplomado. Se me hace recordar mucho a la mujer del flujo de sangre, que está reflejado en las escrituras, Mateo, en el Evangelio de Jesús, la versión de Marcos, capítulo número 5. Y dice que esta mujer había gastado mucho, había acudido a muchos médicos y había gastado todo su dinero y antes le iba peor. Y muchas veces sucede así, muchas veces las personas, ¿por qué? Porque las personas buscan y como último recurso, muchas veces es que en realidad acuden a Dios. Y es necesario que nosotros como pueblo de Dios y como las personas llamadas al ministerio de la palabra, tengamos ese consejo, porque dice la Escritura, hermano, que en la multitud de consejeros está la sabiduría. No dice consejo, o sea, no habla de consejo, habla de consejería, porque no todos, cualquier persona puede darte un consejo, cualquier persona puede hacerlo, pero no todos están capacitados para aconsejar verdaderamente. Y lo que la persona tiene que entender es que su problema grave, el problema existencial del hombre es que se apartó de Dios. Ese es el problema fundamental del hombre. Y todas las respuestas a la vida de las personas están en la Biblia. En la Biblia tenemos los libros sapienciales, como lo es Proverbios, como lo es Eclesiastés, pero también tenemos consejos tremendos a lo largo de toda la Escritura. Pablo en sus cartas, en sus epístolas, nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Bienaventuranza, específicamente capítulo 5 al 7 en el Evangelio de Jesús en la versión de Mateo. Y vemos como una serie de consejos que van dando los apóstoles, Pedro, el mismo Santiago en su carta. Señores, todas las respuestas, todas a las preguntas del hombre están en la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros conozcamos la palabra. Es por esto que es importante el estudio de la Escritura. Porque quiero hacer un breve... Muchas veces las personas, tú ves cuando las personas dicen, hermano, es que la Biblia dice, no, pero es que la Biblia dice. Y nosotros tenemos que entender algo, hermano. Sí, la Biblia dice, pero ¿qué es lo que la Biblia dice realmente? ¿Qué es lo que quiere decir? Porque una cosa es lo que la Biblia dice, una cosa es lo que nosotros creamos que la Biblia dice, y otra cosa es lo que en realidad la Biblia quiere decir.
Y es por eso que yo muchas veces hago ese hincapié, porque es necesario conocer el contexto histórico, cultural de la palabra para nosotros poder entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las Biblias están traducidas, pero no están interpretadas. Entonces por eso es que a veces usted ve cosas allí que no va a entender si no conoce la cultura. Por ejemplo, el ladrón en la noche, la parábola de las 10 vírgenes. Porque dice, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, qué significa, cuál es el contexto de muchas cosas. Y es necesario, hermano, para poder verdaderamente dar una consejería, porque muchas veces nosotros nos hemos, el tratar de enseñar por la palabra muchas veces ha hecho que hombres utilicen la palabra como golpes de espada para dañar a las personas, para dañar gentes. ¿Por qué? Y es necesario entender esto. Una persona me preguntó la otra vez, pero ¿cómo así que la Biblia traducida pero no interpretada? Hay Biblias, por lo menos la Biblia textual, la versión de la Biblia es excelente, es muy buena. Pero es necesario entender, y es por esto que es vital ir a la exégesis de los términos, conocer la etimología de las palabras para nosotros hablar y el contexto en el que se está hablando la Escritura. Hermano, y esto es muy importante, y les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una cultura latinoamericana, tenemos que entender que la Biblia fue escrita en una cultura oriental. Los libros, los libros de la Biblia, el conjunto de libros que conforman la Biblia, fueron escritos en una cultura oriental. Cuando Pablo escribió sus cartas, hermanos, Pablo no sabía que sus cartas iban a ser leídas en todo el mundo. Por ejemplo, entonces, ¿qué sucede? Nosotros, por ejemplo, nosotros acá, todos nosotros entendemos cuando dice la Escritura, cuando nosotros decimos a caballo regalado se le mira colmillo. ¿Verdad que sí? Es una parte de nuestra cultura, ¿entiendes? Entonces, imagínense en un libro que esté escrito, segunda de Leoncio 4.2, a caballo regalado se le mira colmillo. Y ese libro llega a Rusia. Y el pastor ruso agarra la Biblia y traduce, con su diccionario traduce, a caballo regalado no se le mira colmillo. Y eso enseña, hermanos, a caballo regalado no se le mira colmillo, porque lo dice la Biblia. ¿Verdad que sí? Entonces viene un feligrés y le dice, hermano, me regalaron un gallo, un pollo, o un perro, por decir algo. Y el pastor le va a decir, ¿la revisaste el colmillo, hermano? No. Y hermano, pero lo que dice la Biblia, dice la palabra, mira, a caballo regalado se le mira el colmillo. Es al caballo que no se le revisa. ¿Por qué? Porque está aquí, está literal. Pero sin embargo, si no se conoce la cultura, no va a entender que lo que quiere decir es que lo que te regalen, aprécialo. No le veas el valor. ¿Por qué? Porque al caballo se le ve la edad en los dientes, en los colmillos. Entonces es necesario conocer la cultura, la historia. Y hermano, en estos tiempos estamos viendo, se están levantando, hay una agenda gay en el mundo, hay una agenda satánica. Dice la Escritura que el enemigo, sabiendo ya que le queda poco tiempo, viene desbordado. Y nosotros tenemos que trazar una posición como hombres de Dios, como mujeres de Dios, de entender que esa persona tiene una condición, sí, que es como el Señor ama a ese pecador, pero aborrece el pecado que hay en él. O sea, nosotros no aborrecemos al hombre en sí, en esa condición, pero el hombre tiene que entender que hay un estado de pecado que está condenando a ese hombre y que de ese estado de pecado tiene que ser libre.
y que solamente es libre a través de Cristo Jesús. Hay hermanas, incluso en el Evangelio, hay parejas que se han separado porque las ha dañado la mala consejería. No, si usted no está casado, sepárese, porque estás en fornicación. Eso no tiene ningún tipo de fundamento bíblico, ¿ya? Y eso lo hemos explicado en otras entregas, que es necesario que al llegar a los caminos del Señor se acomode, porque dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, verso 13, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero una persona que vive en un hogar establecido, tiene 3, 4 hijos, ¿cómo usted le va a decir a esa persona, mire, de él, entonces ¿qué lo va a mantener? ¿La iglesia? Sigan creyendo. No, hermano. Y es importante la consejería, pero es necesario que las personas se capaciten. Y es hermoso esto, ¿sabes? Es hermoso, de verdad. Yo los he visto, hermano. Necesitamos, hay personas que tienen que pararse, tenemos que pararnos y poner el punto de vista bíblico. La iglesia, no somos nosotros, es la iglesia que dice esto. No, es la Biblia que lo dice, es el Señor que dice que los homosexuales no heredan el reino de Dios, que los adúlteros, los hechiceros, los fornicarios. Ahí está hablando en cuanto a las obras. Y hacerle entender que hay un estado de pecado, un estado adánico que condena a ese hombre, y una vez que ese hombre es convencido de pecado por el Espíritu, ese hombre tiene que abandonar esas obras, que ocasionalmente va a cometer errores involuntarios, eso es otra cosa, pero tiene que salir de ese estado de pecado. Y hemos visto como personas, incluso ya operados, transformistas, vuelven a su condición, porque es que varón y hembra los creó el Señor. Entonces vemos cómo ahora, yo veo mucho en el Facebook esto, hermano, y es necesario, hay que decirlo, hay personas que manifiestan más por el Facebook su conducta, su intención política, que la palabra de Dios. Hablan más de su posición política, ya sea de un lado que de otro, que de la palabra de Dios. Y hoy estamos viendo como tanto de un lado como del otro se quieren unir para aprobar el matrimonio gay y todas estas cosas acá en Venezuela. Eso es antibíblico, Señor. Hay una materia teológica que se llama teología de la familia. Dios estableció a Adán y a Eva, y sobre ellos la familia. ¿Para qué? Para reproducirse, para multiplicarse, para llenar la tierra, para señorear y sojuzgar. Y ese estado fue pervertido en Caín. Cuando Caín sale y es considerado errante por Dios, llega a una ciudad y toma 2 mujeres. Y allí ya comenzó a disfuncionar la familia, porque Dios creó al hombre y a la mujer para que ambos fueran una sola carne, no con 2 costillas, no. Y entonces la intención de Satanás es que el hombre no se procree, es cortar con la familia, que es el núcleo donde Dios estableció. Jesús nació en una familia. Jesús no vino, no apareció caminando en el desierto. Como muchos dicen, como muchos enseñan, no, que Jesús es tipo Melquisedec. No, lo que es tipo Melquisedec es el sacerdocio de Jesús. Jesús nació de una familia, Jesús nació en un núcleo, un seno familiar, donde tuvo que sujetarse, donde tuvo que crecer como un niño. Ser hombre, amar, sentir lo que es el núcleo familiar en su hermano. Porque esto es importante, por Dios, esto agrada a Dios, hermano. Y hay muchos hombres que están
Conozco ministros de Dios que están cerca de los entes gubernamentales, que están sirviendo más al hombre que a Dios, que han vendido su viña. Faltan Nabot en el pueblo de Dios. Ya vendieron su viña, vendieron su integridad, vendieron la palabra por tener preventa, por tener. Señores, estamos en tiempos donde tenemos que trazar posición. Y la posición que tenemos que trazar está aquí, en la palabra de Dios. Pedro y Juan dijeron ante el Sanedrín: juzgad si es menester servir a los hombres antes que a Dios. Me llamó mucho la atención y compartí un mensaje de un pastor en Estados Unidos, en el propio Estados Unidos, exhortando a Barack Obama. Hay un filisteo en Washington, hay un filisteo en la Casa Blanca. Y es necesario que nosotros tomemos posiciones, hermano, pero basados en la correcta consejería, en la interpretación de la palabra, en consejos sabios, oportunos, que la gente entienda que esto no es una religión, que es una relación. Se les ama, hermano. ¿Verdad? Son tiempos sumamente difíciles, señores, pero la gente tiene que entender que hay un camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Porque la gente está buscando muchos mediadores. En estos tiempos se están levantando muchos intermediarios, muchos mediadores. Y la Biblia establece claramente que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario entender que la palabra es amor. Y que en el amor seduce por la palabra para ser convencido por el Espíritu de ese estado de pecado. Les doy las gracias, mis hermanos, se les ama. Ya tengo preparada en cualquier momento, subo, creo que son 2 entregas, no es completamente, no es una sola, para culminar el ciclo de Cristología, pero quise subir esto, hermano, porque los tiempos son difíciles, estamos en tiempos peligrosos y es necesario que nosotros llevemos el mensaje, llevemos la palabra, convencer a la gente por la palabra, entender, que la gente entienda que esto es evangelio, que el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Se les ama mucho, mis hermanitos, su hermano, su amigo, Leoncio Montes de Oca. Bendiciones, mi hermano.